Muy bien, buenos días. Hemos llegado entonces a la última reunión no solo de esta semana, pero también de toda la temporada. Y yo quería invitarte a abrir tu Biblia en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, vamos a leer una breve historia de lo que ha pasado con Jesús y de cómo algunas personas han reaccionado ante las pruebas. Marcos capítulo 14, a partir del versículo 43. Marcos capítulo 14, a partir del versículo 43, dice así: Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y levadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió el servo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven que seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Bueno, qué historia, ¿no? Qué historia rara. Y fíjate, este joven que está aquí, huyendo desnudo. ¿Cómo podría parecer una cosa así en la escritura, no? Vemos en este pasaje el registro de un momento muy difícil. Jesús había animado a los discípulos a que velase y orase. Él estaba antes en el jardín de Getsemaní y Jesús le decía: velad y orad para no caer en tentaciones. Y nosotros estábamos allí, los discípulos estaban allí, pero a la verdad los discípulos estaban dormidos, quizás como algunos que acabo de mirar. Jesús había estado animando a los discípulos para estar en alertas, orando. Sabe, queridos, necesitamos mantener nuestros ojos espirituales abiertos, porque te quiero decir una cosa: en esta tarde vas a mirar esta imagen. Quizás no sé exactamente cómo estás ahí, pero vas a ver una carretera, una autopista, y ojalá que te pueda lembrar de este mensaje. Vas a mirar esta carretera y ella te va a llevar a un lugar, y este lugar se llama pruebas, tentaciones, el desafío de la vida normal. Ojalá que tú no estés dormido. Y queridos, necesitamos estar alertas. No obstante, va a llegar este momento. ¿Y sabe qué? En la historia de Jesús, mientras Jesús estaba animando a sus discípulos, igual que estamos haciendo esta semana y que estamos compartiendo ahora, Judas se va a acercar y las pruebas se van a acercar. Y nosotros necesitamos estar preparados, porque en esta carretera te va a llevar, todos nosotros, va a llevar a un destino único, la vida como ella es. Y queridos, en este pasaje podemos mirar algunas reacciones que hemos visto delante de las pruebas. Cuando se acercaren las pruebas, ¿cómo vamos a reaccionar? Y es este el desafío que queremos pensar en esta hora. Y quiero pensar contigo sobre 4 reacciones que tuvieron a las personas que están involucradas en esta historia. Y nosotros vamos a comenzar por el final. Así que vamos a la primera reacción. Está en el versículo 51 y podemos ver la imprudencia de este joven. En el versículo 51-52 dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. No lleven las sábanas del campamento, ¿vale? Y le prendieron, mas él, dejando todo, huyó desnudo. ¿Sabe, querido? Este versículo aparentemente fuera de contexto. Los estudiosos dicen que solo podría haber una respuesta convincente. Es de que este joven desnudo que está huyendo aquí probablemente sea Juan Marcos. No nuestro Juan Marcos, ¿no? El Juan Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Solamente puede haber sido él. Pero ahora
Piensa conmigo, piensa en esta imprudencia. Juan Marcos, que quizás estaba allí en aquella casa donde había la cena, la última cena, y entonces vienen los soldados, viene Judas, vienen los dirigentes judíos, y entonces, ¿qué ha pensado Juan Marcos? Yo lo voy a impedir todo. Mira qué imprudente. ¿Sabe qué? Casi lo prendieron también, pero él se consiguió escapar de allí y huyó desnudo. Pero qué imprudencia. ¿Sabe, queridos? La imprudencia se dice de una persona que no toma precauciones para evitar el riesgo. El riesgo, casi ha sido preso también. Pero yo te pregunto, ¿vas a volver para las luchas? ¿Vas a volver a los desafíos de tu vida? ¿Qué precauciones vas a tomar para no ser una persona imprudente? ¿Qué precauciones va a tomar para evitar las tentaciones de aquellas áreas de tu vida que son difíciles? Necesitas tomar precauciones, necesitas ser una persona prudente. Hay un versículo que está en Proverbios, capítulo 14, versículo 15, que dice, el simple aquí es el imprudente. El simple todo lo cree. No, todo confiado, todo va a salir bien, yo voy a llegar con todo. Mas el avisado mira bien sus pasos. Sé prudente. Mira tus luchas, hay que tomar decisiones. Irás a volver a casa, volver a tu vida normal, y es ahí que debe tomar las precauciones, evitar aquellas cosas que te hacen caer. Así que yo te animo a aquellas cosas que te hacen caer, las tentaciones, las áreas de debilidad, toma precauciones para que eso no vuelva a coger en frente. No sea imprudente como este joven en esta historia. Pero vamos a volver al versículo 50. El versículo 50 dice, entonces los discípulos dejándole huyeron. Y aquí podemos mirar la segunda reacción. La segunda reacción ha sido de los discípulos, la cobardía de los discípulos. Fíjate qué interesante, ellos huyeron, dejaron a Jesús completamente solo. Olha qué interesante, mira, que algunas horas antes, todos ellos dijeron, jamás te dejaremos, ¿no? Fíjate lo que va a pasar esta tarde. En esta mañana hemos cantado, Señor, nunca te negaremos. Señor, tú eres nuestro Dios, ¿no? Miremos nuestra lealtad. Algunas horas antes dijeron, jamás, jamás te abandonaremos. Hubo uno que incluso dice, si for necesario morir o ser encarcelado contigo, allí estaré. Fíjate, la cobardía de los discípulos. ¿Sabe, queridos? Necesitamos ser valientes. Josué capítulo 1, versículo 9. Es un versículo tan conocido, pero fíjate cómo en este contexto cobra un valor admirable. Dice, mira que te mando. El Señor diciendo a Josué, mira que te mando, te esfuerces. Y sé valiente, no sé cobarde. Sé valiente, ten valor. No temas ni te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sabe, querido, la mayor lucha de nuestra vida, cuando vamos a enfrentar nuestras pruebas de nuestros desafíos, el grande problema aquí es porque pensamos que vamos a estar solos. Yo voy a estar solo en la escuela, yo voy a estar solo en mi casa, yo voy a estar solo con aquel problema, con aquel desafío que no me deja, y me voy a quedar solo. Y nadie quiere quedar solo. ¿Sabes? Este es el gran miedo que nos asola muchas veces en nuestra vida. Pero te quiero decir algo también. Este desafío que tú estás pasando en tu vida, tu amigo de al lado también está pasando. Las tentaciones que tiene tu amigo al lado también tiene las mismas tentaciones. Hay un pasaje bíblico muy interesante en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 que dice el siguiente, sede sobrios y velad. Fíjate, es uno de los discípulos que huyeron. Escribe eso. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe que hemos escuchado. Ahora fíjate la parte final, me llama muchísimo la atención. Sabiendo que los mismos padecimientos, las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas tentaciones, se van cumpliendo en vuestros hermanos, en tu ciudad, en otra ciudad, en España, en Europa, en el mundo, en todo el mundo. Sabe, querido, no estás solo. No te vas a quedar solo en tu lucha. Y aún más, busca tu iglesia, frecuenta tu iglesia, asiste a las actividades de tu iglesia, porque la gente que está allí está enfrentando las mismas luchas que tú.
El gran peligro aquí que tenemos es pensar que todo va bien con toda la gente y solamente contigo hay problemas. ¿Ya pasaste por eso? ¿Ya te sentiste así? Que solo yo tengo problemas, solo yo tengo luchas, solo yo he sufrido, solo yo sufro tentaciones, los otros no. Todos nosotros estamos pasando por los mismos padecimientos, pero no se cobarde como los discípulos. Sé valiente, el Señor está contigo donde quiera que vaya. Pero vamos a mirar a la tercera generación, es muy interesante. La tercera generación, a partir del versículo 47, dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Mira qué historia rara, ¿eh? Y sabe que esta persona ha sido Pedro. Dice en el Evangelio de Juan y también en Lucas que Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco. He dicho Malco, no Maicon. Malco. Qué torpeza de Pedro. Pedro quizás podría pensar: voy a enfrentar a todos, saco la espada, vamos con todo. Pedro podría haber sido preso, y no solamente eso, podría haber sido encarcelado y ejecutado, porque había tratado muy mal al siervo del sumo sacerdote. Su vida estaba por eso. Y Jesús, una vez más, obra un milagro y sana la oreja de Malco. Si el Señor no hubiera hecho eso, quizás también el plan de Dios, utilizar los discípulos para esparcir el evangelio del mundo. Mira qué torpeza ha sido Pedro pensar que podría levantar una espada y solucionar todo. ¿Sabe, querido? Siguiendo el texto, versículo 48, y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis saído con espadas, con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no hicieron nada. Él está hablando a los dirigentes judíos. Pero fíjate lo que dice: pero es así, para que se cumplan las escrituras. Sabe que en los últimos años siempre hay personas que me buscan y dicen: Maicon, yo tengo una duda en la fe. ¿Me puedes explicar cómo soluciono la soberanía de Dios, mi responsabilidad, este tema que está ahí? Yo pasé mi juventud y nunca me hicieron una pregunta sobre eso, pero hoy hay dudas y hay personas que están cayendo en estas dudas, y aquí tienes una respuesta. Los dos aspectos de la vida materializados en esta historia. Dice: no saliste vosotros para prenderme, pero es así, dice el Señor, para que se cumplan las escrituras. Las dos áreas, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Dios recuerda que está cumpliendo su plan en el mundo y en nuestras vidas. Querido, te quiero decir algo: todo lo que está pasando en tu vida, Dios está cumpliendo su plan en tu vida. Las luchas que has pasado, las experiencias que has sufrido, obviamente que Dios no estaba contento, pero Dios puede utilizar eso para el bien y para dar mucha bendición, porque Dios está cumpliendo su plan en el mundo. Hemos hablado en esta temporada sobre inteligencia artificial, sobre lo que va a ser del mundo, sobre lo que nos espera frente, sobre las tendencias europeas. ¿Sabe qué, queridos? Recuerda de algo, el más importante: Dios tiene el control y Él está desarrollando su plan. Por otra parte, debemos comprender que nuestras armas no son carnales. Mira que Pedro salió con la espada a luchar, a matar a las personas. Muy malo. Pero dice 2 Corintios 10:14, fíjate en este versículo: porque las armas de nuestra milicia, nuestras armas, no son carnales, sino poderosas en Dios, armas espirituales para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas entonces? ¿Cuáles son nuestras armas? Efesios capítulo 6, fíjate, estudia eso en casa. Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios. Y mira algo, la mayoría de las armas son de defensa en Efesios capítulo 6, pero hay una arma que es de ataque. Dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La mejor respuesta para nosotros, queridos, si no quieres actuar de manera torpe, es que tú puedes tener cada día este tiempo con la palabra de Dios. Invierte tiempo con la palabra de Dios. Utiliza la palabra de Dios en tu vida, no solo para cumplir el checklist de la hora silenciosa.
Leer la palabra de Dios, hacer tu hora silenciosa, no es para cumplir una norma y una regla, porque los cristianos hacen eso, así que yo voy a hacer y voy a cumplir el checklist. No. La palabra de Dios es para que tú puedas abrir y buscar las respuestas que Dios tiene, su voluntad para tu vida, para las tentaciones, para las luchas, para los miedos que tiene. Dios tiene respuestas a todas las necesidades del ser humano, pero es necesario invertir tiempo. Separa un lugar tranquilo cada día. Haz tu hora silenciosa. Medita en la palabra de Dios, porque estas son nuestras armas. Pero tenemos una última reacción, la cuarta reacción, a partir del versículo 43. Dice, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Fíjate que interesante, esta compañía, estos soldados que vinieron, muy probablemente una compañía romana en aquel tiempo era de casi 600 soldados, con palos, armas, Judas, toda aquella gente para prender a Jesús. Fíjate el versículo 44, y él el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, este es. ¿Sabe qué, querido? Aquí no conseguimos reflejar en este texto, pero cuando está escrito en griego y nosotros meditamos ahí, vamos a ver que no fue solamente llegar y dar un beso y mira, y huyó Judas. No, dice que Judas llegó cerca de Jesús y lo besó una, dos, le abrazó como un señal de honor y de respeto. Y lo prendieron. ¿Sabe qué, queridos? Nosotros miramos esta historia y podemos ver que Judas no ha entendido nada. Ni Judas, ni los dirigentes vieron a Jesús durante 3 años, escucharon sus milagros, vieron sus milagros, miraron toda la obra que él había visto, pero no comprendieron absolutamente nada de lo que estaba pasando. No entendían la escritura y cómo eso podía pasar. En verdad, lo cogieron a Jesús como si él fuera una persona que quería hacer una revolución política en el mundo, o quizás podría ser un criminal que estaba formando una banda, una cuadrilla para poder revolucionar la ciudad de Jerusalén. Ellos no habían comprendido nada. ¿Y sabe qué? Quizás tú has venido esta semana aquí y estás te preguntando, yo no he entendido absolutamente nada. Yo no comprendo la fe, yo no entiendo lo que ha pasado, pero he pasado bien quizás. Pero quizás tú no has entendido absolutamente nada si no has entendido esta fe en el Señor, así como Judas y como aquellos dirigentes que estaban allí. ¿Sabe qué? Necesitamos entender algo. Y te quiero decir algo, como hemos escuchado, la fe. Quizás tú estás te preguntando, ¿qué es la fe? No comprendo nada de esta cosa de fe. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, la persona que no tiene fe, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y quizás para muchos que escuchan el Evangelio es una locura. Esta gente loca que salta delante de las canciones, que llora delante de una cruz. Quizás puedes estar pensando eso. Y yo no las puedo entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabe qué? Las cosas espirituales no las puede comprender con la razón. No es la razón, no es la inteligencia. Y yo he lidiado con personas y jóvenes también y dice, Michael, yo no comprendo, yo no consigo entender cómo puedo creer en una historia de una persona que resucitó. Esto es una locura. No es posible. Quizás si un día yo lo comprenda, todo lo que dice, entonces voy a dar un paso. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Es un pasaje tan conocido y tiene una importancia singular para aquellos que quieren entender y entender. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la facultad de la Gran Universidad de Madrid. No.
no es por conocimiento, por un posgrado en teología. No. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, de creer. Y esto no de vosotros. ¿Por qué? Es que un don de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos del versículo 9. Y los creyentes se olvidan del versículo 9, que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Te quiero decir algo. Intentar poner a Dios, o definir a Dios, o entender la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, aparte de lo que dice la Biblia, es orgullo de tu parte. Es orgullo de mi parte. Intentar definir a Dios, sea en la cantidad de puntos que tú quieras, es orgullo del ser humano. Porque no es por obra que comprendemos, sino por fe en Dios. Creer en Él. Aunque yo no consigo entender, pero creo, Señor, que tú puedes sanar mi vida, salvar mi vida, porque toda gloria es para ti y no para mí. ¿Sabe qué ha pasado con Judas? Judas quizás ha manifestado algún tipo de arrepentimiento. Dice Mateo capítulo 27, versículos 3 a 5. Mateo 27, 3 a 5. Fíjate lo que ha pasado con Judas, este que no había entendido absolutamente nada. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, corrió y devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y de los principales sacerdotes a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. ¿Qué nos importa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. Fíjate lo que dice. Y se ahorcó. ¿Sabe qué, querido? Judas nunca se arrepintió. Tuvo un remordimiento enorme. Sabía que estaba haciendo algo malo, pero nunca fue humilde para entregar su vida y reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Siempre intentó comprender, pero no podía, porque es por fe, no es por razón. Ahora repara algo. ¿Sabe lo que hace el enemigo? ¿Sabe lo que hace el mundo contigo? ¿Sabe lo que hace Satanás? ¿Sabe lo que hace tu propia carne, tu entendimiento? Te dice así, cuando llega este momento te va a decir, ¿qué nos importa a nosotros? Tú has tomado la decisión. Y el enemigo va a llegar a ti cuando caíres en pecado y va a decir, hey, tú has tomado la decisión, yo solo te he ofrecido. ¿Te das cuenta de cómo el mundo reacciona? ¿Qué nos importa? Así trata el mundo, así trata Satanás y te engaña tus propios pensamientos. Pero quiero concluir diciendo algo. ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Con quién te identificas en esta historia? No sea imprudente como Juan Marcos. Tome precauciones cuando llegar en tu vida, cuando llegar tus luchas. Tome precauciones, evita la tentación, sé radical. No sé cobarde también como los discípulos, que en aquel momento fueron cobardes, no tuvieron valor, no lucharon. Sé valiente, el Señor está contigo. Tiene tus amigos, tiene la iglesia, busca a estas personas, sé valiente, nunca estarás solo en tu vida. Pero también recuerda, no se torpe como Pedro. Pedro, que en aquel momento utilizó armas humanas. ¿Sabe qué, querido? Las armas humanas no funcionan. Las armas humanas no funcionan, sino las armas espirituales. Utiliza la palabra de Dios. No pienses que vas a poder vivir tu vida de campamentos en campamentos, de eventos y eventos en tu ciudad, si no utiliza la palabra de Dios. Pero quizás por último, quizás hay algunos que están aquí que aún no entenderam absolutamente nada y están luchando con eso. ¿Sabe qué? En la Biblia tiene una historia de una persona, de un padre de un joven. Este padre tenía mucha lucha. Le veía este joven, un joven endemoniado, un joven que estaba pasando muy mal. En Marcos capítulo 9 cuenta esta historia. Y este padre estaba desesperado, no solo por la circunstancia del hijo, sino por su propia falta de fe. Dice Marcos capítulo 9, a partir del versículo 21, Jesús preguntó al padre,
¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y fíjate lo que Jesús le dice, este versículo tan conocido. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. No al que tiene entendimiento o razón, al que cree, todo es posible. Y entonces, de inmediato, este padre de este muchacho clamó y dijo claramente, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Querido, quizás si tú has pasado esta semana toda, no has tomado ninguna decisión. Quizás estás ahí luchando con tus pensamientos, buscando entender, buscando comprender, buscando una razón. Yo te quiero decir algo. Quizás puedes estar también pensando, mira Michael, yo no tengo fe, me falta fe. Al que cree, todo es posible. También puedes orar y puedes decir, Señor, ayúdame en mi falta de fe, porque sí quiero solución para mis problemas, sí quiero solución para mis luchas, pero quizás estoy buscando en otro camino, en otro lugar. Yo te quiero decir, solamente la fe, solamente creyendo en el Señor, y el Señor también te puede ayudar a que tú puedas tener esta fe en Él. Baja tu cabeza, vamos a orar. En esta tarde vas a salir, vas a coger este camino por la carretera. Quizás estás preocupado, ¿cómo voy a reaccionar delante de las pruebas? El Señor te quiere ayudar en tu falta de fe. O quizás vas a salir de aquí y no estás aún con tu fe puesta en el Señor. Dice, Michael, no comprendo, no consigo entender, ayúdame para que yo pueda entender. Porque no hay una persona en este mundo que no quiera ser salvo, que no quiera pasarlo bien, que no quiera estar en la eternidad con Cristo. El Señor te quiere ayudar también en tu falta de fe. Señor, gracias por esta semana. Gracias porque hemos, Señor, podido abrir tu palabra cada día, Señor. Señor, quizás algunos tenemos miedos, temores cuando volvemos a nuestra casa. Pero, Señor, te quiero pedir, Señor, que podamos recordar que no estamos solos, que tenemos tu palabra como arma para ayudarnos, instruir y saber cuál es tu voluntad. Señor, recuérdanos, nos da valentía, Señor. Oh Dios, y quizás aquellos que aún están dudando, quizás desean ser salvos, pero no saben tampoco de qué. Quieren pasarlo bien, quieren ser bendecidos, pero no saben cómo encontrar el verdadero gozo para la vida, porque no comprendieron absolutamente nada. Señor, como este padre desesperado por ver su hijo sano, Señor, ayúdanos y ayuda a aquellos que están luchando, aquellos que necesitan creer. Ayuda en nuestra incredulidad, que podamos confiar en ti, Señor, que podamos orar, meditar en tu palabra y seguir adelante en esta gran aventura de la vida que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.